espera hoy para Genios Nocturnos, que además es una colaboración también con el Colegio de Nutriólogos, que es un tema pues bastante interesante, pues no solo para nutriólogos, sino también para personas que tienen que ver con el área de la salud. Les damos la más cordial bienvenida. Genios Nocturnos es un proyecto de divulgación científica por Universidad Montreal que pretende llegar un poco a aquellos temas que tienen que tienen mucha tendencia y que además logramos profundizar fuera del área. Hoy tenemos a una invitada muy especial, la maestra Diana Yolanda Reyes Barrenato, quien es nutrióloga egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México y es maestra en nutrición de la salud. Para ello, me voy a permitir cederle la palabra a la maestra Indra para que nos pueda hacer la presentación y la introducción a esta charla. Muchas gracias, maestra Guadalupe. Agradecemos el espacio que nos brinda y su colaboración, la Universidad Montreal, de hacer este espacio, este lugar donde no solamente, como lo mencionan nutriólogos, sino interesados en el tema, pueden pues tener acceso a esta información que creemos nosotros es muy importante para todos. El tema del día de hoy es manejo nutricional en el paciente en tratamiento de quimioterapia. Justamente como lo menciona la maestra, contamos con la presencia de Diana Yolanda Reyes Barretero. Ella es nutrióloga egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en nutrición, salud y dietética por la Facultad de Medicina de la misma universidad. Es nutrióloga adscrita al Servicio de Nutrición Clínica del Centro Oncológico Estatal ICEMIM. Es docente de licenciatura de la universidad donde fue egresada ella. Es tutora de la especialidad en nutrición clínica de la FASPIN de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es nutrióloga del Grupo Oncológico de Toluca. Es socia de la Sociedad Española de Nutrición Enteral y Parenteral. Socia de la socia y nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. También tiene certificación ISAC nivel 1 y ha sido autora y coautora de artículos científicos en el área de nutrición clínica, que tenemos aquí justamente el gusto de tener. También se nos brindó el espacio y agradecemos a la universidad su colaboración, ya que la universidad es actualmente una de las universidades que cuentan con convenio activo con el Colegio Michoacano de Nutriólogos para extenderles la invitación oficial a nuestro segundo Congreso Internacional llamado Actualidades Integrativas en la Nutrición Clínica, que se llevará a cabo 5 y 6 de noviembre de este mismo año. Tiene un valor curricular de 30 horas. Es un evento completamente virtual organizado pues justamente por nosotros y aquí hacemos referencia al convenio que tiene la universidad con el precio más bajo, que es el de descuento, el de 600 pesos. Para cualquier información se pueden comunicar directamente al Facebook del Colegio Michoacano de Nutriólogos o en el correo que aparece actualmente en su pantalla. Muchísimas gracias. Ya no quito más el tiempo para que la maestra Diana nos pueda aportar del tema que ya les acabo de mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, maestra Indra. Muchas gracias por la invitación. ¿Ustedes me indican cuando ya puedo compartir pantalla? Ahorita a ver la maestra Guadalupe que nos indique y corremos ya con la presentación. Gracias. Deme un segundo para revisar. Sí, listo, ahí ya puede compartir pantalla, ¿eh? Okay. Nada más, su audio se escucha muy bajito, maestra. A ver, le subo. No. ¿Ahí me escuchan mejor o todavía me escuchan muy bajito? Se escucha muy bajito. Okay. ¿Sí me escuchan mejor? Ah, sí, ahí ya se escucha mucho mejor. Sí, como es con el micrófono, por eso. Entonces, ya puedo compartir, ¿verdad?
Sí, ahí ya estamos viendo su pantalla, ya nada más se quiere pasarse a la presentación. Listo. Listo, ¿verdad? Sí, ahí está. Bueno, gracias, maestra e Indra, y muchísimas gracias. Reitero pues el gusto de estar con ustedes y el agradecimiento a la invitación, también a Bárbara Rodríguez por el contacto. La verdad es que es para mí un gusto compartir esta noche con ustedes. También agradezco el presentar esa reseña. La verdad es que cuando doy alguna charla de este tipo, digo que sí, efectivamente, la especialización en oncología nos lo da tanto el estudio como los años, en fin, pero realmente cuando compartimos este tipo de cosas también es eso, ¿no? Compartirlo. Hoy, para ustedes, o el objetivo, pues sí es que yo les haga saber pues lo más actual en cuanto al manejo nutricional en el paciente en el tratamiento con quimioterapia, pero también puede ser que hoy ustedes aprendan o conozcan algo nuevo, o puede ser que reiteren lo que están haciendo, y siempre lo he dicho, cuando escuchamos o damos alguna conferencia, esos son los objetivos. Sí aprender, pero también reiterar que a lo mejor muchos de ustedes, de donde están haciendo bien las cosas, o incluso mejor, ¿no? Y por eso es compartir. Entonces, pues gracias al Colegio Michoacano de Nutriólogos, y pues sí, el tema es, creo yo, sí interesante, es mi área de labor del día a día, y pues espero que hoy sea una noche muy productiva para todos. Bueno, dentro de conflicto de intereses, esta es una sesión a cargo del Colegio Mexicano de Nutriólogos, y yo como ponente, pues soy nutrióloga adscrita al Centro Oncológico Estatal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios desde hace más de 10 años. Como lo dijeron, soy docente de una universidad pública, consultora privada, tutora de especialidad de la Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Salud Pública y Nutrición, investigadora y speaker de Laboratorio Victus. ¿Cuál es el contenido de la charla? Bueno, para que todos podamos ir sobre una guía, sí, efectivamente, y bueno, regresando un poco al conflicto de interés, no retomarlo, aunque soy speaker de la industria, eso no me exime de que prescribo todos los productos que tenemos en la gama de nuestra, sí, en nuestro país, pues, y eso no, por eso esta charla no va enfocada hacia ninguna prescripción para nada, y solamente reiterar que cada vez, y si también pueden ser sus preguntas, cada vez tenemos más opciones, no solamente una industria, muchísimas ya farmacéuticas que nos ayudan en nuestro soporte nutricional. Dentro del contenido, entonces, y para que nos guiemos, pues sí, efectivamente, hablar del manejo nutricional en el paciente con quimioterapia. Voy a abordar algo de antecedentes, donde voy a tratar de irme lo más rápido posible, pero solamente para introducir y recordar todos el por qué la importancia del soporte nutricional en el paciente en quimioterapia. Voy a hablar de quimioterapia y sus efectos en el estado de nutrición, del manejo nutricional dentro del proceso de atención nutricia, y finalizar con algunos mensajes. Bien, rápidamente nada más recordar lo que es el cáncer. El cáncer, pues, es un crecimiento anormal e incontrolado de las células, de un tejido o órgano que se extiende más allá, y es la diferenciación celular y la capacidad que tiene esa célula de poder generar una metástasis, circular por el sistema linfático y poder dar este proceso conocido como tal, ¿no? Metástasis, es donde se le llama células del cáncer. ¿Cómo andamos en nuestro país en cuanto a epidemiología del cáncer? Pues actualmente ocupa el cáncer la cuarta causa de muerte. Hasta antes del 2020 y antes de que viviéramos esta situación de contingencia, ocupaba el lugar número 3. Sin embargo, hoy ocupa el lugar número 4 porque ha sido desplazado por el COVID-19, ¿no? Pero realmente no es porque estén disminuyendo los pacientes con cáncer, ¿no? Es más bien porque tenemos pues esta patología que ya ocupa los primeros lugares. En el mundo se detectan más de 18
millones de casos nuevos, de los cuales la mitad pueden terminar en defunciones o más. América Latina es de una alta prevalencia, más o menos 7.8% de prevalencia, en donde Centroamérica y el Caribe son los más afectados, sobre todo de tumores hematológicos o neoplasias hematológicas, ¿no? Y aquí, bueno, sí me gustaría dedicarle un par de minutos a comentarles, y quienes trabajan en institución pública y con paciente oncológico principalmente, se estarán dando cuenta, y ese no es tema de esta charla, pero sí vale la pena que como personal de salud estemos conscientes de que gracias a esta, o desafortunadamente por esta situación que estamos viviendo, los pacientes con cáncer nos están llegando en estadios muy avanzados y todavía más deteriorados de lo que vamos a estar revisando ahorita. ¿Por qué? Porque todo el año pasado muchas personas no acudieron a sus unidades por temor a infectarse o no fueron tratados correctamente, y lo vivimos por cancelaciones de consulta, por ajustes en las agendas, por cambios en los semáforos en nuestros diferentes estados, y finalmente a partir de este año lo que estamos viendo es pacientes más avanzados y, claro, más deteriorados. Pero bueno, recalcar el lado positivo, de las pocas cosas positivas que tienen esta contingencia, es justamente esto, que podemos estar compartiendo todos sin necesidad de trasladarnos, que no es lo mismo, siempre lo he dicho, es mucho mejor estar en una sala compartiendo miradas y reacciones, es mucho más satisfactorio, pero finalmente es una de las cosas positivas que podemos hacer mucho más alcanzables este tipo de intercambios, ¿no? Y la otra cosa positiva es que también se han dado cuenta que nuestras consultas de control de peso, pues tal vez sí se esté reflejando más preocupación por la población. Hay que saberlo enfocar como nutriólogos. Solo es una pausa de este par de minutos para recalcarlo y continuar con el tema, ¿no? Regresar al tema de las prevalencias en nuestro país en hombres. El tipo de cáncer más común es próstata, seguido de gástrico, luego vejiga, linfoma no Hodgkin y testículo. En mujeres, y ustedes lo saben perfectamente, es la primera causa de muerte en mujeres en el Estado de México, y como reflejo, una de las primeras causas de muerte en mujeres mexicanas, el cáncer de mama. Luego el siguiente tipo de cáncer más común es cervicouterino, luego gástrico, ovario y tiroides. Y en niños los tumores más comunes pues son leucemia, tumores cerebrales, linfomas, sarcomas y osteosarcomas. Recordar que el cáncer es multifactorial, y esto es algo que todos tenemos que tener bien claro y no olvidar, que no se le atribuye a un solo factor, que existen factores intrínsecos como errores en la replicación del DNA y factores no intrínsecos o extrínsecos, ¿no? Que pueden ser factores endógenos como la edad, la susceptibilidad genética, la reparación del DNA, hormonas, factores de crecimiento, propio estado de inflamación como es la obesidad y su relación con diferentes tipos de cáncer. Y bueno, factores exógenos como la radiación, carcinógenos químicos, infecciones y el estilo de vida, de los cuales pues estos factores no son modificables, y los que influyen también y se enlazan y se relacionan con nuestra área, que es la nutrición, pues son los factores modificables, que es la radiación, los carcinógenos químicos, las infecciones por virus y el estilo de vida, ¿no? Que es donde podemos influir, no para que no aparezca el cáncer, pero sí para que limitemos el riesgo de padecerlo. La malnutrición está presente en un rango muy, muy amplio en el paciente oncológico. Puede estar presente entre 19 y 71% de los pacientes que padecen cáncer. Va a depender mucho, y es un rango realmente muy amplio, porque depende mucho el estadio en el que se detecte, el tipo de cáncer y el estado nutricio previo, ¿no? Que son pacientes, hablando de tumores gastrointestinales e incluso cáncer de pulmón, que pueden vivir un deterioro en muy poco tiempo. Pero la prevalencia puede verse más o menos baja o muy alta por todos esos factores, porque no es lo mismo tener un CA vasocelular a tener un cáncer de páncreas. Finalmente, un paciente oncológico va a vivir varios mecanismos de desnutrición, como es la escasa ingesta de energía y nutrimentos, alteraciones en la digestión y la absorción de nutrimentos, aumento en el gasto energético basal y alteraciones del metabolismo de nutrientes. ¿Por qué? Pues porque todos conocemos esta
situación o respuesta inflamatoria que vive el huésped relacionando con el tumor, en donde empieza a haber compuestos sintetizados por el propio tumor, sustancias sintetizadas por nuestro organismo como respuesta inflamatoria y alteraciones metabólicas que se van a ver reflejadas en lipólisis, pérdida de proteína, anorexia y lo que se desencadena muy comúnmente en el paciente oncológico, que es el síndrome de anorexia, caquexia o caquexia, que se traduce en un balance energético y nitrogenado negativo, en incremento de la lipólisis, aumento de la resistencia periférica a la insulina, en un incremento en la gluconeogénesis hepática, en pérdida de proteínas musculares y en la respuesta inflamatoria. El síndrome de anorexia caquexia tiene una serie de repercusiones tanto metabólicas como en la ingesta de alimentos. Sabemos que es casi universal en enfermedad metastásica y que está presente al momento del diagnóstico en buena parte de pacientes. Se caracteriza por un aumento en la movilización de la reserva energética de tanto tejido adiposo como proteínas estructurales, disminuyen tejidos no vitales y disminuye en algunos tumores el gasto energético y la actividad física. Y hay una disminución muy importante y notoria de la síntesis de proteínas. Y bueno, no nada más tenemos la caquexia como tal, tenemos la precaquexia, que aquí es donde existe una pérdida de peso menor o igual a 5% y anorexia y cambios metabólicos. Y ahí lo que nosotros debemos de hacer es dar recomendaciones, fortificar suplementos nutricionales y considerar algunos ingredientes inflamatorios. Cuando ya está la caquexia es cuando hay una pérdida mayor de peso, hay un IMC menor y sarcopenia, podemos demostrar incluso sarcopenia. Ahí hay suplementación oral o enteral con una buena proporción de energía y hay que considerar la inclusión de algunos antiinflamatorios también. Y lo que no queremos llegar nunca con nuestro paciente oncológico, ¿no? Que es el catabolismo con la caquexia refractaria, que es prácticamente cuando ya no hay vuelta atrás en el estado o en el deterioro del estado de nutrición y se da una nutrición paliativa únicamente para aliviar hambre y sed. Y esto es en resumen todo lo que sucede metabólicamente en el paciente oncológico, en donde la presencia del tumor desencadena toda una serie de reacciones bien conocidas por todos nosotros, en donde va a haber alteraciones del tejido adiposo de todo tipo, incluso en el músculo esquelético, y se va a traducir en sintomatología propia de la enfermedad, aún sin tener un tratamiento antineoplásico, que es el tema de la noche, ¿no? Entonces, por eso quise iniciar con esto, porque el paciente sin tener tratamiento antineoplásico ya va a venir con un deterioro muy importante, sobre todo en estadios avanzados. Y se traduce en anorexia, en pérdida muscular, en alteraciones hepáticas, en depresión de la grasa y en disminución del peso, anorexia, depresión, etcétera, ¿no? Tan solo la presencia del tumor. Entonces, por todo lo anterior, no nada más es una pobre respuesta al tratamiento, como lo vamos a ver, sino que se estima que de las muertes por cáncer, 10 a 20% son atribuibles a un proceso de desnutrición. Ya lo mencionamos, la desnutrición está muy presente en el paciente oncológico. Y este dato es muy importante, a pesar de que gran parte de muertes son ocasionadas por malnutrición, a pesar de que la cifra es elevada de malnutrición, imagínense que en países de primer mundo como en Europa, a pesar de saberse eso, se ha identificado que solo de 30 a 60% de los pacientes que tienen desnutrición reciben un soporte nutricional. Pero también está el otro polo, que es la prevalencia de sobrepeso y obesidad, de acuerdo a índice de masa corporal. En pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama o cáncer de colon, se han encontrado una alta prevalencia de elevado porcentaje de grasa. Este es un estudio realizado en nuestro centro en donde encontramos que en más de 190 pacientes con cáncer de mama de recién diagnóstico, la media de porcentaje de grasa fue de 40.75% con una desviación estándar de más o menos 9.69 puntos, lo que nos indica que tenemos un número de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en edad reproductiva con la mitad de su peso grasa. Tenemos los dos polos indudablemente y también no hay que descuidarlo, sobre todo en quimioterapia.
Por ende, tenemos que hacer un proceso de atención nutricia desde el diagnóstico, evaluación, diagnóstico, intervención y monitoreo. Bueno, ¿y qué es la quimioterapia? ¿Y cuáles son los efectos que van a tener sobre el estado de nutrición? Recordar que el tratamiento antineoplásico puede ser cirugía, puede ser quimioterapia, puede ser terapia biológica o puede ser radioterapia, ¿de acuerdo? De esos, el objetivo del tratamiento puede ser curativo o puede ser paliativo. Y como sus nombres lo indican, si es curativo, pues obviamente va a ser para curar al paciente. Si el tratamiento es paliativo, va a ser únicamente para paliar los síntomas o para detener el crecimiento tumoral o detener la replicación tumoral y mantener al paciente lo mejor posible, ¿no? Sin embargo, pues aunque estos tratamientos sí son de primera elección, la cirugía, la quimioterapia, la terapia biológica, la radioterapia, y que finalmente es el tratamiento médico y antineoplásico del paciente, finalmente la nutrición es coadyuvante a este tratamiento. ¿Por qué? Porque aunque estos tratamientos están mejorando notablemente tasas de supervivencia, y eso porque cada vez se modernizan técnicas quirúrgicas y se cuenta con mayor, incluso robots y material quirúrgico que puede ayudar en estos procesos, en estos procedimientos, así como también hay quimioterapias ya de última generación o la propia terapia biológica, que se considera una terapia blanco y que tiene incluso menos efectos adversos que la propia quimioterapia, que incluso puede haber radioterapia con aceleradores lineales de última generación. Todos estos tratamientos sí están mejorando las tasas de supervivencia, pero como consecuencia o la parte negativa es que pueden jugar un papel en el desarrollo de la malnutrición y alteraciones metabólicas en pacientes oncológicos. Y bueno, el tema de la noche es la quimioterapia, bueno, o el manejo nutricional en pacientes con quimioterapia. El tratamiento antineoplásico, por ende, o sea, sí podemos considerar que va a tener un efecto hablando de sintomatología. Eso es algo normal, ¿vale? Eso es algo que vamos a tener que tomar en cuenta. Aquí la cuestión es que el propio tratamiento ha mostrado que ha tenido un efecto o afecta negativamente a la grasa corporal y al peso del paciente, principalmente en mujeres jóvenes. Por ejemplo, este es un estudio realizado en pacientes con cáncer de mama. Y también el cáncer está asociado a malnutrición porque, no solamente por la presencia del tumor, porque varios factores arman un rompecabezas que favorece la malnutrición y esto está súper bien documentado. Pero bueno, ¿qué es la quimioterapia? Sabemos que la quimioterapia es la intervención médica de algún fármaco que actúa sobre células de rápida o fácil replicación. Por eso, cuando se da quimioterapia, si el objetivo de ese fármaco es atacar o provocar la muerte celular de células de fácil replicación, por eso sus efectos adversos son en células de fácil replicación de nuestro organismo también o igualmente. Sí, finalmente, yo me acuerdo muy bien cuando hace más de 10 años que empecé a trabajar con pacientes oncológicos, bueno, hace como 14 años, en pacientes oncológicos se veían muchísimos efectos adversos, muchísimos. Entonces, independientemente de su estado de nutrición, y entre más deteriorado estuviera el estado de nutrición, como lo vamos a ver ahorita, más efectos adversos había. Sin embargo, yo me acuerdo mucho que en esa época, hace más de una década, mencionaban algunos oncólogos médicos que se podía, que se estaba estudiando fármacos o terapias hormonales, terapias biológicas, en donde actuaban sobre órganos blancos o células diana con receptores específicos del tumor, y entonces solamente el fármaco atacaba esas células y por lo tanto había menos efectos adversos. Y finalmente existen, pero sigue habiendo efectos adversos o sigue habiendo un buen número de pacientes presentando efectos adversos. ¿Por qué?
porque el estado de nutrición está deteriorado y aunque sea un fármaco muy eficiente y muy novedoso, si no se cuenta con el adecuado estado nutricional, no va a tener el mismo efecto como ahorita lo vamos a ver. Y bueno, los principales síntomas los conocemos: anemia, neutropenia, diarrea, trombocitopenia, leucopenia, serostomía, náusea, anemia, mucositis y emesis, ¿no? Son los síntomas o los efectos adversos más comunes. Sin embargo, vamos a ver cómo tratar los síntomas gastrointestinales. Y es que el estado de nutrición tiene una relación con mayor toxicidad asociada a quimioterapia en pacientes, hasta en 70.1% de los pacientes que reciben quimioterapia. Va a depender muchísimo de los fármacos, del agente que se utilice. Solo recordar que los tratamientos antineoplásicos o los fármacos son diferentes, intervienen en el ciclo celular, lo que quieren es causar muerte celular, o ese es el objetivo. Entonces, hay varios agentes que intervienen en algún momento del ciclo, pero así como intervienen, se considera que van a tener sus efectos o su poder hematógeno de algunos, sobre todo citostásicos orales, como lo es o la quimioterapia altamente hematógena, que es procarbazina, que son de las más o de los más potentes o que causan más efectos adversos, y de mínimo riesgo, pues puede ser sorafenib, la tiaguanina, melfalán, metrotexate, a bajas dosis, porque el metrotexate a altas dosis, como lo es en leucemia, puede ocasionar una buena cantidad de efectos adversos. Y de ahí, algunos fármacos, se clasifican los fármacos de acuerdo a los efectos asociados, y por ende también va a tener efectos efectos metabólicos especiales en algunos, sobre todo en algunos electrolitos, incluso en las proteínas, etcétera. No me voy a detener tanto en esto porque sí, la verdad es que es un buen número de fármacos que tienen diferentes efectos. Pero también podemos clasificar a la quimioterapia como quimioterapia de alto riesgo de presentar deterioro nutricional, de bajo riesgo o riesgo medio también. ¿Y de qué va a depender? Sobre todo va a depender del tipo de quimioterapia. Por ejemplo, se consideran quimioterapia de riesgo alto en pacientes con trasplante de médula ósea o tratamiento concomitante. De riesgo medio, altas dosis de cisplatino, antraciclinas, 5-fluoracilo, irinotecan, docetaxel y fosfamida. Y de riesgo bajo, tratamientos derivados de la vincristina, metotrexate, como les dije, a dosis bajas, y capecitabine. El punto aquí también es que nosotros comprendamos que a mayor deterioro del estado nutricio, y sobre todo en pacientes con quimioterapia, aumentará la toxicidad gastrointestinal sobre todo. Porque como bien lo dije al inicio, la mayoría de los fármacos existen o tienen un efecto adverso en células de fácil replicación, o van a tener un efecto en células de fácil replicación. Aquí lo que va a suceder es que nuestras células de fácil replicación son las células hematológicas, las células de la piel y las células de la mucosa intestinal. Estos fármacos pues sí van a tener un efecto en el tumor o en la replicación celular del tumor, pero también en nuestras células de fácil replicación. Y como todos sabemos, cualquier fármaco, no solamente la quimioterapia, la toxicidad o el efecto tóxico va a ir relacionado a su dosificación. Entonces, de ahí que a peor o a mayor deterioro del estado nutricional, va a haber una mayor toxicidad, ¿vale? Hay que conocer, no sé si no todos a veces lo tomamos en cuenta, hay que conocer que los oncólogos médicos tienen o clasifican los efectos adversos gracias a una terminología, ahorita van en el 5.1, que es el CTKE, que es el Common Terminology Criteria for Adverse Events, ¿no? Y en este catálogo de
de efectos adversos, clasifican o gradifican a los efectos adversos de grado 1 a grado 5. Y estos efectos adversos incluso se clasifican como efectos hematológicos, efectos gastrointestinales y otros efectos, en donde está el catálogo completo de toda la sintomatología o toxicidad que pueda causar, y clasifican, por ejemplo, diarrea grado 1, que son una diarrea mínima, diarrea grado 2, que es moderada, grado 3 es severo y grado 4 es que tiene efectos potencialmente mortales, y un grado 5 es la muerte ocasionada por este efecto adverso. Y esto es importante que lo sepamos porque así como ellos clasifican la toxicidad, nosotros podemos también al mismo tiempo valorar el efecto de nuestro tratamiento. Entonces, pues el deterioro en el estado nutricio o esta malnutrición va a limitar la respuesta al tratamiento y va a potencializar las reacciones adversas. ¿Cómo vamos a intervenir nosotros como nutriólogos con el proceso de atención nutricia, realizándolo de lo más óptimo posible, ¿no? Dentro de la evaluación, y que todos sabemos, pues se define como un método sistemático para obtener datos, verificarlos, interpretarlos, para identificar un problema y así definir un diagnóstico. En pacientes con cáncer o en pacientes oncológicos, la valoración, y está bien reportado, no es algo que decimos los nutriólogos clínicos, la valoración nutricional es necesaria desde el momento del diagnóstico. ¿Y esto por qué lo enfatizo? Porque muchas veces los pacientes oncológicos nos los envían ya cuando están en un estado de caquexia o ya cuando tienen un deterioro importante, o yo cuando el oncólogo se dio cuenta de que, no recibió quimioterapia porque le bajó la albúmina, entonces no lo puede recibir, o el cirujano necesita operarlo y tiene una prealbúmina baja. No, desde el momento del diagnóstico oncológico deben de valorarse y durante todo el tratamiento. ¿Cómo? Pues con el ABCD, la antropometría, que tenemos que tomar en cuenta la estatura, la masa corporal, pero sobre todo la pérdida de peso, no tanto el IMC, panículos adiposos y si es posible, pues sacar impedancia bioeléctrica. De ahí que lo que más es importante es la pérdida de peso, porque ustedes saben perfecto que el paciente oncológico puede llegar a tener una pérdida de peso de hasta semanal y notoria. Clasificarla de acuerdo al tiempo y de acuerdo al porcentaje que se pierde. Y algo muy importante es identificar el por qué, como lo vamos a ver ahorita en la dietética, porque puede ser por ese síndrome que describimos al inicio, pero también puede haber otros factores que tenemos que identificar. El IMC, pues, se utiliza y lo seguimos clasificando, sin embargo, tomar en cuenta que muchos de ellos tienen edema, tienen ascitis, sobre todo pacientes con cáncer de ovario, cáncer gástrico, cáncer hepático, obviamente, o la propia carga tumoral o el peso del tumor. Y tomar panículos adiposos, pero lo ideal pues es que hagamos impedancia en donde saquemos resistencia, reactancia, porcentaje de masa grasa, masa libre de grasa, etcétera. ¿Para qué queremos resistencia y reactancia? Porque está bien documentado que el ángulo de fase tiene relación con la sobrevida de los pacientes. Recordar que un ángulo de fase mayor sugiere cantidades mayores de membranas celulares intactas y uno menor sugiere una disminución o muerte celular. Y eso está bien documentado en donde pacientes con un ángulo de fase menor a 5 tenían menor sobrevida. Otra forma de valorarlos y que se está haciendo ya en algunos hospitales es valorar la masa libre de grasa a nivel de T10 y L5 con ayuda de algunos software en donde se está determinando e incluso se está calculando o dosificando la quimioterapia con base a esta masa libre de grasa. Y la bioquímica, pues al vivir un proceso inflamatorio, los pacientes oncológicos y sobre todo en quimioterapia, se puede sesgar o se puede limitar, ¿no? Pero lo ideal pues que es que tomemos proteínas plasmáticas. Ahorita vemos, aunque sea en qué momento, un balance nitrogenado. Los linfocitos han sido de gran ayuda, no en pacientes hematológicos, pero bueno, medir entre más se pueda marcadores inflamatorios. Y lo mencionaba el uso sobre todo de proteínas como prealbúmina y albúmina, porque pues bien se documentó el año pasado por nuestra Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, en donde la albúmina sérica y la prealbúmina no nos deben de servir como medidas sustitutivas de proteína corporal
para identificar o valorar un estado de nutrición y no debe usarse como marcadores nutricionales. Sin embargo, sí se siguen usando como predictores o relacionarlos con riesgos quirúrgicos, por ejemplo, porque de todos modos es un reflejo, o sea, aunque no es un reflejo muy, muy, muy certero del estado de nutrición, sí es un pronóstico para el quirúrgico de presentar alguna complicación o no, finalmente está baja. La clínica es súper importante valorar toda la sintomatología del paciente previo al tratamiento y durante el tratamiento con quimioterapia, donde puede haber vómito, anorexia, constipación, y los vamos a detallar más adelante. Pero la clínica realmente lo que debemos de identificar y vigilar es si hay pérdida de masa muscular, grasa subcutánea, cosas que se nos olvidan como presencia de úlceras por presión, síntomas de algún impacto nutricional como cambios de apetito. Y no solamente es anorexia, sino disminución del apetito o cambio incluso en las consistencias de los alimentos, signos vitales, cambio en indicadores como la escala Karnofsky que vamos a ver más adelante, la medición de la fuerza de agarre y por qué no la velocidad de la marcha, edema, historia clínica completa, caquexia y bueno, un historial incluyendo factores psicológicos y socioeconómicos. La dietética es súper importante y aunque es de los más subjetivos y sensibles, es de los más, de los que yo considero más importante, que relacionándolos con todo lo anterior, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque aunque tengamos la tomografía y el software más actualizado y a la persona más capacitada para medir masa libre de grasa, si no identificamos por qué se perdió ese peso, nuestra valoración queda incompleta. ¿Cuántos pacientes no hay oncológicos que pierden peso, pero de manera involuntaria tal vez, pero por modificación en la ingesta, porque el vecino, mismo personal de salud, le prescribió alguna dieta que no es necesariamente la más idónea para él, o que incluso dejó de consumir un buen grupo de alimentos altos en proteínas, principalmente carnes, porque mismo personal de salud de verdad a veces lo considera, o porque lleva tratamientos de jugoterapia, o porque lleva dietas milagro, por qué no decirlo, pero sobre todo restrictivas, y que no necesariamente está perdiendo peso por dejar de comer, sino por prescripción. Y esto, enlazado con una bioquímica, con una adecuada antropometría, refuerza muchísimo nuestro diagnóstico. Y los tamizajes validados, si es que está hospitalizado, pues va a ser el NRS, y la más validada en paciente oncológico, que es la valoración global subjetiva generada por el paciente, el Nutri-Score y los criterios GLIM, que ahora vienen a enriquecer todo esto con sus ajustes que van a tener próximamente. Tenemos que hacer uso de evaluaciones funcionales, como el ECOG, como el Karnofsky, que van a estar basados en actividad y síntomas del paciente. El ECOG me mide una escala de 0 a 5, en donde 0 es cuando el paciente está activo, es capaz de realizar sus funciones, y 5 es un paciente fallecido. El Karnofsky, que es una escala de 0 a 100, en donde viceversa, 0 es un paciente fallecido y 100 es un paciente que es capaz de valerse por sí mismo, no, incluso puede haber no evidencia de la enfermedad. El Karnofsky nos sirve porque un Karnofsky menor a 20 ya no nos refuerza o ya no nos respalda un soporte nutricional. Los dos ayudan a establecer criterios para el tratamiento, a predecir una evolución y supervivencia, a valorar el pronóstico y calidad de vida del paciente, pero sobre todo a medir el estado funcional, para ver qué tanto está afectando la ingesta de alimentos en nuestros pacientes. Si podemos enriquecer nuestra valoración con un dinamómetro, pues puede ser para medir sobre todo la fuerza de la presión de mano, y es un componente del músculo esquelético, ¿no? Y hay cuestionarios que valoran incluso el apetito, cuestionarios que valoran y que permiten o nos permiten identificar pacientes con anorexia y si se pueden ver beneficiados de intervenciones nutricionales. Nosotros validamos recién un cuestionario de función gastrointestinal en adultos junto con la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde tenemos una escala de 1 a 9, hacemos 9 preguntas, le damos un puntaje
dependiendo la severidad del síntoma gastrointestinal, y lo valoramos como función normal dependiendo del puntaje o disfunción severa. El diagnóstico, saben perfecto que debemos identificar un problema, relacionarlo con una causa y evidenciarlo con signos y síntomas. De los diagnósticos más comunes, bueno, el IDNT todavía no forma parte del CIED, pues, pero sí es una terminología internacional. Cada término tiene un código, este código solo es estadística, pero de los diagnósticos más comunes en el paciente oncológico es la insuficiente consumo de energía, excesivo o insuficiente consumo de algún grupo de alimento, y es lo que les decía, que a veces hacen dietas milagros. Clínicos y funcionales van a ir más enfocados al peso o a la deglución o a la ingesta. Y estos a mí me gustan mucho para el paciente oncológico porque son aquellos diagnósticos que no sabíamos cómo interpretar, que era lo que les decía de las dietas que a veces se prescribían incontablemente y sin fundamento. Y pues esto no nos refleja más que la creencia o actitud negativa sobre la alimentación, y aquellos pacientes que incluso llegan a pensar que comer va a alimentar el tumor, ¿no? La intervención nutricional, no olvidar que tiene sus objetivos, que son prevenir o corregir deficiencias nutricionales y planteárnoslos a corto o a largo plazo. Minimizar la pérdida de peso, promover al máximo la ingesta oral, y esto es súper importante, porque aunque tenemos respaldado y evidenciado por guías de práctica clínica que aquellos pacientes que tengan una ingesta menor al 60% deben de usarse suplementos orales, de verdad que no hay que olvidar que lo mejor para un paciente, no solo oncológico, y esto estaremos todos de acuerdo, es que coma y que promovamos lo más posible la ingesta oral. Eso es lo mejor. Pero sabemos la realidad del paciente que no siempre lo cumple, sobre todo en quimioterapia. Pero el principal objetivo del tratamiento nutricional es coadyuvar y ser parte del tratamiento antineoplásico. Eso es lo principal. No es una opción, es parte del tratamiento. Para eso debemos de medir correctamente el gasto energético total. Sabemos que lo mejor es que se mida por calorímetro, y si no, pues hacer uso de fórmulas rápidas que nos marcan nuestras guías internacionales de 25 a 30 kilocalorías por kilo por día, y nos hablan de dietas hiperproteicas de unos 5 o hasta 2 gramos de proteína. El uso de vitaminas, como lo vamos a ver también más adelante, únicamente con el RDA, y dar soporte nutricional a aquellos pacientes que lo requieran, ya sea oral, enteral o parenteral. Soporte oral, soporte enteral o parenteral o endovenoso, ¿no? La intervención nutricia, dentro de lo que nos marca la academia, también tiene sus propios enunciados, sus propios códigos. Hay varios, hay infinidad, así como en la terminología del diagnóstico. Pero dentro de los más usados en el paciente oncológico puede ser el uso de comidas, colaciones, nutrición enteral, terapia nutricia suplementaria, ayuda para alimentarse, manejo del entorno de la alimentación, etcétera. Pero bueno, ya sabemos cuánto dar de energía, ya sabemos cuánto dar de calorías, ya sabemos que con el RDA en pacientes en quimioterapia es suficiente, y ahorita revisamos por qué. Y lo que hay que ver ahora es el tratamiento dietético, la dietética o la dietoterapia que se va a usar en los pacientes con quimioterapia, que va a ser muy variada. Hace 3 años realizamos con el Instituto Nacional de Cancerología y algunos otros institutos como el Nacional de Nutrición un consenso en donde se determinaron algunos componentes de la dieta en pacientes que recibían quimio y radioterapia abdominopélvica, y en donde se determinó que se puede usar complementos siempre y cuando tengan una ingesta muy baja, que se deben de valorar a los pacientes, y que la restricción de alimentos que se hacen sobre todo en quimioterapia y radioterapia no está sustentada de manera general. El uso de inmunonutrición, aunque es controversial, al menos el uso de glutamina, se ha reforzado cada vez más, sobre todo en el paciente quirúrgico. Y recordar los inmunomoduladores, que tienen una función principal cada uno de ellos, y aunque el uso de glutamina es controversial, sí recalcarles que el decir controversial no quiere decir que esté contraindicado, que más bien aún no contamos con el sustento, pero sobre todo en donde muchos todavía discuten es por el tema de replicación celular,
pero sin embargo se ha visto más el beneficio de la suplementación que el no suplementarlo. Y bueno, ya se consideran inmunomoduladores, antioxidantes y simbióticos. Quien indudablemente debe de verse beneficiado con inmunonutrición es el paciente quirúrgico, saliéndonos un poco de la charla de quimioterapia, pero no así tanto en quimioterapia, pero también está fundamentada si hay ingestas bajas o si se usan en pacientes que tienen sondas, gastrostomías o yeyunostomías. Y quiero dedicarle también otro par de minutos a esta diapositiva, porque muchas veces, y el paciente oncológico no solamente es vulnerable a llevar dietas milagro, sino que es vulnerable que durante la quimioterapia le recomienden el uso de suplementos, sobre todo, no clínicos, no de uso clínico, sino suplementos con altas dosis de antioxidantes. Y muchos de nosotros hemos visto pura mercadotecnia en este tipo de fórmulas o de suplementos. No son malos, no es algo que le pueda causar un mal al paciente, no se ha documentado por el momento, pero dosis altas de suplementos pueden ser perjudiciales y se desconoce si alguno pudiera afectar. Por ejemplo, lo que sí está documentado solamente, no con quimioterapia, sino que con algunos tratamientos para el dolor, es el uso de la hierba de San Juan, si se ha visto un efecto importante. Y en cuanto a los antioxidantes o vitaminas y minerales en general, se recalca porque la mayoría de las veces los pacientes quieren hacer uso de estos, sobre todo antioxidantes, y les repito, no es que sean perjudiciales, pero finalmente lo que discuten muchos oncólogos médicos y radiooncólogos es que por un lado con sus tratamientos están promoviendo muerte celular propia para el tumor y sí, para algunas de nuestras células, y con los antioxidantes pues promovemos una defensa, ¿no? Prevenimos la muerte celular. Entonces, pudiese verse un efecto o antagónico o un efecto. Hemos tenido pacientes que se toman X suplemento y llegan a terapia intensiva y cuando se les retira se ve una mejoría. Esto no está muy estudiado y sustentado, pero sí puede tener una lógica. Y bueno, ¿qué dietoterapia se da? Sobre todo enfocándonos hacia la náusea, serostomía y hacia todos esos síntomas que pueden ser tratados con la dieta. Son recomendaciones muy básicas. Realmente aquí importa proveer la cantidad de energía y proteína que les comento, hacer uso de suplementos si es necesario, solo si es necesario, pero lo más común es la náusea y vómito. Y ahí lo que recomienda la NCCN es que se den comidas pequeñas durante todo el día, que se eviten alimentos que provoquen náusea, y estos pueden estar generalizados, pero también pueden ser muy particulares de algunos pacientes. Ustedes van a ver que pacientes, así como en la embarazada, presentan náuseas hacia ciertos alimentos. Lo mismo pasa en un paciente con quimioterapia. Muestran predilección o aversión sobre ciertos alimentos. La comida de preferencia, que se eviten temperaturas extremas, solo dar la temperatura ambiente. Medicarse si es posible, beber mucha agua y otros líquidos. El ginger ayuda bastante y consultar con alguien registrado, certificado para la nutrición oncológica. No es demeritar el trabajo de otros nutriólogos para nada, pero aceptar que cada uno estamos especializados en cada área y que el restringir alimentos por restringir muchas veces puede perjudicar al paciente. Y para terminar, pues bueno, en quimioterapia, ¿qué vamos a monitorear? Sobre todo en cáncer de pulmón, páncreas, cabeza, cuello, gastrointestinal, y sobre todo en aquellos de alto riesgo de pérdida de peso, vamos a monitorear síntomas de impacto nutricional, marcadores de inflamación y signos y síntomas de desgaste propios del tumor y propios de la quimioterapia, y tener que estarlos monitoreando constantemente, porque podemos tener pacientes que durante el primer ciclo de quimioterapia no presentan ningún síntoma, y cuando van en el segundo, tercer, cuarto ciclo, pueden ser hasta hospitalizados por los efectos adversos. Y los mensajes con los que los quiero dejar esta noche pues son muy puntuales. Intervenir a sus pacientes oportuna y óptimamente. Realizar el proceso de cuidado nutricio al momento del diagnóstico, como lo dice la evidencia. Coadyuvar a la quimioterapia, al tratamiento antineoplásico.
promover la actividad física, porque eso ya está bien documentado y es parte del tratamiento de la caquexia o de la precaquexia, y individualizar, no generalizar los tratamientos para todos. Y recordarles por qué, porque la malnutrición limita la respuesta al tratamiento, potencializa las reacciones adversas y por lo tanto limita el efecto antineoplásico. Pero lo más importante y que nunca debemos de olvidar como personal de salud es que afecta la calidad de vida de los pacientes. Independientemente del que el tratamiento sea curativo o paliativo, siempre preservar la calidad de vida. Yo les quiero dejar con un video, a ver si se logra ver porque hace rato no se veía y si no me salgo y se los comparto, a ver si lo logran escuchar. Pero es una paciente que siempre me decía, es que dígale a sus demás compañeros, dígale a los demás que su intervención y lo que usted me dio es muy bueno y el que me valoró desde un principio. Ella mejoró bastante, a ver si se logra ver y si no escuchar, para que pues, vean la importancia de nuestro soporte. No se ve. Como que se quedó en negro la pantalla, maestra. Y no se ve y A ver, tampoco se entonces, escucha nada. si quieren, lo, lo comparto de acá, a ver si se logra ver. De acá yo creo que sí, ya se está abriendo. Ahí está. Ya. Bien. Se ve como muy pausado y no se escucha. Yo creo que tal vez el comparé en algún momento. No se escuchó entonces, pero bueno, si no de verdad que se los comparto, pero es una paciente agradeciendo que, la, que le dimos un soporte nutricional, ¿no? Eso, a veces sabemos que ese es otro tema, que muchos no están nivelados o etcétera, y que si la cuestión económica para nuestro trabajo y que nos paguen por hacer lo que nos gusta es invaluable. Pero cuando un paciente te da las gracias de esta forma, esto no tiene de verdad comparación. Esto es algo de lo que hacemos en el hospital. Hacemos la valoración hasta el año pasado al 100% de los pacientes. La verdad es que por la contingencia también limitamos las valoraciones a solo algunos pacientes que realmente lo requerían, por bien de todos, principalmente de ellos, por evitar contactos. Somos parte de un equipo interdisciplinario, cada nutriólogo formamos parte de una unidad funcional, dependiendo del área oncológica, en donde se toma la decisión por parte de los médicos, pero nosotros somos parte del tratamiento, ¿no? Entonces, con esto ya termino. Agradezco, les repito el videíto, no sé por qué no lo pude, pues sí, replicar aquí, pero les digo, es una paciente agradeciendo nuestra intervención y sobre todo nuestro soporte. Pero bueno, no sé si haya alguna duda, pregunta, si hay reclamos con Bárbara, pero si hay dudas, preguntas o comentarios conmigo. No, no es cierto. Cualquier inquietud, cualquier comentario, estoy abierta. No sé si haya tiempo. Creo que alguien hizo una pregunta en el chat. Sí, tengo un par de preguntas, me voy a Ok, permitir hija. leerlas. Me Sí, comenta, gracias. maestra, ¿qué tanto se usa en la práctica clínica el ángulo de fase? La verdad es que ahorita
de manera general en la práctica clínica se usa más para investigación, esa es una realidad. Y hay buenos artículos mexicanos, nosotros estamos por sacar uno y en el Eduardo Liceaga se han sacado ya varios, en varios pacientes e incluso oncológicos. La doctora Vanessa Fuchs ha hecho ya algunos reportes. Para investigación se ha utilizado. Para uso rutinario, la verdad es que todavía estamos muy, muy cortos. Nosotros lo estuvimos haciendo en compañía con la Universidad Autónoma del Estado de México porque no teníamos InBody, o no teníamos pues para poder sacar resistencia y reactancia por un tiempo, pero cuando empezó la pandemia se detuvieron las rotaciones, se detuvieron los proyectos, todo esto ha sido muy desafortunado para todos, se llevan el InBody y ahorita no lo estamos haciendo. Debería de ser más rutinario, pero la realidad es que para investigación bien, para uso rutinario y como parte de una valoración, todavía estamos muy limitados, esa es una realidad. Ok, perfecto. Hay otra más que dice, ¿dónde se puede adquirir el programa SNUT? SNUT, el software, hay varios que ya se pueden descargar. De hecho, hay unos que cuestan, obviamente. Bueno, ese a un tiempo estuvo costando. Ahorita se pueden adquirir con algunas industrias o incluso algunos laboratorios nos estaban apoyando en otorgándolo. Pero hablando de ese tipo de software, la mayoría pues son costosos, pero están por desarrollarse uno. Hablaba hace poco con el doctor Leiva, que él está desarrollando uno con su hijo y que va a ser gratuito. Yo cuando tenga la información se las compartiré pronto. Pero así específicamente, ¿dónde? Pues en algunos lugares de venta, no sé si Vitamex, algunos de esos lo tengan, pero hay estrategias para descargarlo gratuito o pagar por él en algunos distribuidores, pues. Ok, perfecto. Otra más dice, ¿qué dosis recomienda de suplementos con ácidos omega 3? La dosis no lo toqué porque no es tanto tratamiento en quimioterapia, es tratamiento para pérdida de peso o de tener pérdida de peso. Los estudios que han mostrado una mejoría en la ingesta y un impacto en el peso, en la masa corporal, son con dosis de 1 a 2 gramos. Yo recomiendo esa dosis, de 1 a 2 gramos, dependiendo de la gravedad del paciente. Ok, perfecto. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Estaba revisando también acá en nuestra transmisión en vivo en Facebook. Si alguien de los que nos está siguiendo en esta transmisión en vivo tiene alguna duda, también puede dejar sus preguntas y aquí con gusto nos va a apoyar la maestra. Sí, claro, y si no, también digo, ustedes cuentan con mi contacto y yo puedo responderlas, o si comparten mi correo yo no tengo mayor problema. Y cualquier duda que se presente en estos días también estoy abierta a, a responderla. Ok. Hay otra pregunta. ¿Qué opinas sobre el uso de los criterios GLIM en estos pacientes? Sí, yo creo que son muy, muy buena opción. Nosotros los empezamos a usar en algunos pacientes, pero en el último congreso, en la última semana de gastro presencial, tuvimos la fortuna de escuchar y compartir con la doctora Correia, que fue una de las que contribuyó en estos criterios, y creo que se pueden usar, son muy buena opción. La pérdida de peso es de los más importantes, pero están por sacar algunas correcciones o ajustes a los criterios GLIM, porque hay algunas cosas que sí pudiesen verse o pueden verse sesgadas, pero yo creo que son muy reproducibles en estos pacientes. Muchas gracias. Nos comentan que si puede compartir su correo electrónico, maestra. Sí, claro. Luego pongo una diapositiva al final con mis redes sociales. En Facebook estoy como Diana Yolanda Reyes. También ahí podemos comunicarnos. No sé cómo ponerlo en el chat. ¿Es el de Diana.Reyesb? Ese. Ah, ok. Yo se lo pongo ahorita, ya está ahí en el chat. Ya.
Sí, ya iba a ponerlo, pero sí, en Instagram también, como Diani Reyes B, y y bueno, podemos intercambiar muchísimas cosas, porque como les dije, estoy segura que también muchos de ustedes pudiesen, contribuir o aportar siempre. Muchísimas gracias. Y creo que digo, además, o más bien, más allá de todo lo técnico que nos pudo compartir, creo que también esta parte de, si bien como personas sin alguna patología o sin alguna enfermedad, siempre que comemos nos reconforta el alma y nos sentimos mejor, creo que para las personas que están viviendo este proceso, el tener una nutrición saludable o el poder estar adquiriendo una buena nutrición, también les cambia un poco el ánimo y también les ayuda pues a llevar o a sobrellevar esta enfermedad, y creo que también son muy importantes en este tipo de enfermedades. Y pues agradecer mucho la participación, maestra, agradecer también al Colegio de Nutriólogos, a Bárbara, que además pues es muy orgullosamente egresada nuestra, las facilidades para poder tener esta conferencia, y nosotros con gusto, siempre que quieran, aquí estamos a sus órdenes para poder apoyarles con la difusión de esta información. Sí, maestra, y acaba de tocar un punto muy importante del paciente y que parte de la calidad de vida no se nos debe de olvidar. El que se sientan tratados es de suma importancia, y cuando les damos tan solo una valoración, un plan de alimentación, un soporte nutricio, eso ya es anímicamente para ellos, aunque sean un paciente paliativo. Yo lo voy a decir así como me pasa, así sea una fórmula polimérica o especializada, pero sea lo único que el paciente tolera y ustedes se lo sigan prescribiendo, él se va a sentir tratado y anímicamente influye muchísimo. Entonces, aunque el efecto esté discutido, pero sí, pero el tratamiento, como se lo den, siempre va a ser valorado por su paciente. Acabo de leer en el chat que no es el SONUT, que es el software de la tomografía, es el SNUT, el cuestionario para medir la frecuencia de alimentos, y ese es muy fácil descargarlo de la página del Instituto Nacional de Salud Pública. Es el SNUT. Ok, Ese lo perfecto. descargan de la página de Salud Pública. Muchísimas gracias. Me parece que Bárbara quiere hacer una intervención. Adelante, Bárbara. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, quiero agradecer a la maestra Yolanda por participar con el Colegio Michoacano de Nutriólogos, al igual que a la Universidad Montreal. Un gusto, maestra, tenerla con nosotros. Muchas gracias, Bárbara. De verdad, a mí también me da mucho gusto volver a mirarte, y ojalá, como bien lo hemos dicho en nuestras charlas, ojalá pueda ser algún día algo presencial, porque como les dije al inicio, no es lo mismo, de verdad no es lo mismo, pero bueno, mientras tanto, compartir así. También un gusto saber de ti, Bárbara, y compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos también los asistentes que se dieron la oportunidad de este día conocer un poco más del tema. Les agradecemos a todos. Esperamos que sea de su utilidad esta información, y para todos los que nos van a ver posteriormente en nuestra transmisión en vivo en Facebook, pueden compartir la información, pueden dejar sus preguntas y nosotros con gusto se las haremos llegar a la maestra para que pueda apoyarles. De verdad es un gusto para nosotros siempre como universidad estar partícipes en la divulgación de este conocimiento de temas que podemos llegar muchísimo más a profundidad en estas dinámicas de conversación, y pues les agradecemos por darse la oportunidad de ser unos genios nocturnos esta noche. Que pasen bonita noche, nos vemos en la próxima de Genios Nocturnos, que descansen. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.